Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos visita un cineasta, dramaturgo, novelista, cuentista, que ha sido multipremiado y además es al día de hoy uno de los dramaturgos más representados, no solo en la Argentina, sino en toda América. Buenas noches, Mario. ¿Qué nos podés contar hoy de nuestro invitado? Bueno, que lamentablemente para mí, porque me lo he perdido por largo tiempo, no lo conocía. Y gracias a que me acercaste dos de sus libros y una película, uno de los libros es El hombre que duerme a mi lado y La casa, y la primera casa, creo que se llamaba. Sí. Y luego una película que me encantó, que se llama Malambo. Sobre todo en su obra, lo que he leído hasta ahora, no lo conozco en todos los planos, o sea que una pequeña obra no hace a toda una persona, pero hace algo de la persona. Es el dinamismo sensual que trae cada página de esa obra o cada parte de la película que estuve viendo. Y eso me entusiasmó vivamente como para tenerla dentro de mis queridos recuerdos. Buenas noches, Santiago Loza. Es un placer conocerte. Buenas noches, Mario. Un placer para mí también. Gracias, Hernán, por la invitación. Quería preguntarte, ¿qué es una idea artística en el plano literario? Y además, ¿cómo acometer una idea artística y literaria para que se haga sostenible dentro de la ficción que uno está escribiendo? Para mí, una idea, no sé, literaria o artística tiene que ver con una insistencia, con algo que en uno, es algún elemento que se va colando en los sueños o en el pensamiento diario, empieza como a volverse obsesivo, cierta zona donde uno empieza a darse cuenta que hay un pensamiento recurrente sobre cierta frase o cierto recuerdo que alguien te contó o cierta imagen. Para mí tiene que ver con esa recurrencia que empieza a aparecer en el cotidiano de uno y que uno siente la necesidad de llevar adelante. Después uno siente que esa idea tiene fuerza o es más débil, es como un embrión, tiene más fuerza o más débil por cómo uno puede trabajar en el tiempo con ese deseo hay que sostenerlo en el tiempo. Entonces hay ideas que son más perecederas, que no se sostienen tanto, y otras que uno lo acompaña en un largo periodo de tiempo. Hace un tiempo Roberto Tito Cosa nos había dicho en la entrevista que le hice que su disparador era un diálogo, que lo que primero le venía a la cabeza era un diálogo y a partir de ahí iba escribiendo toda la obra, y ese diálogo después podía formar parte o no de la obra que estaba escribiendo. En tu caso, ¿se da a través de imágenes? ¿Cómo empieza ese proceso de escritura? Claro, pienso lo que él dice, lo que pasa a Tito Cosa a través del diálogo. Yo trabajo mucho, o se fue dando que escribo mucho monólogo, también he trabajado monólogo. Entonces el monólogo primero aparece, para mí es como tener como el oído ajustado para entender una voz que no es la voz propia, como tomar una voz ajena y hacérsela propia, empezar como a descubrir cierta, no sé, como entrar en una zona más inesperada,
donde uno arma ciertas estrategias provisorias, de donde me pasa eso con los personajes, como empezar a escuchar la voz de esos personajes. Entonces son al principio 2 o 3 páginas donde prueba, digo, de ir escuchando. Supongo que es como algo similar, aunque creo que es mucho más complejo, como hacen los músicos cuando van afinando los instrumentos o probando. Digo, a mí me pasa eso, que a veces escribo un párrafo, voy probando como una musicalidad una cadencia que tiene esa voz y también una lógica que tiene esa voz. Leyendo acá La primera casa, comenzás con un sueño. Sí. Luego, a medida que uno avanza en la obra, los sueños comienzan a tomar una preponderancia en todo el escrito. Hay 4 sueños que yo lo he sentido como que declaran la obra. ¿Esa fue tu idea de transcribir en sueño lo que luego iba a ser realidad? Te pregunto por qué. No, yo sabía que la novela arrancaba con un sueño, La primera casa arrancaba con un sueño, y sabía que era una novela que estaba vinculada al cine. Y para mí el cine, digo, el cine está vinculada es la posibilidad del cine de soñar como en un lugar oscuro con los ojos abiertos, digo. Entonces, fue casi como orgánicamente que la novela arrancase y quizás termina con un sueño, como si lo primero porque cuenta como una situación de un adolescente como en un ámbito bastante opresivo, entonces la posibilidad de soñar o la posibilidad del cine viene a ser un espacio bastante libre, inclusive la posibilidad de narrar. O sea, para mí siempre la posibilidad de la ficción o la posibilidad narrativa ha sido un espacio de mucha libertad. Eso lo siento yo en lo que hago. ¿Y qué hay tuyo en ese adolescente que narrás, que tiene todo un trajinar en su pueblo original hasta que se va luego a la gran ciudad, ¿no? Hay algunas digo, soy de provincia, digo, pero no es... Soy de una ciudad, digo, no es algo biográfico, digo, hay ciertos elementos, pero quizás como otras ficciones está desdibujado, digo, como en el caso del personaje de La primera casa, vive en un pueblo chico, es huérfano, entonces quizás yo no era huérfano a esa edad, pero bueno, mi padre era huérfano y siempre me inquietó escribir, entender la orfandad. Digo, uno tiene ciertas inquietudes como de entender, y quizás también sabía que la novela jugaba con un cine medio pop, que no es el cine que yo generalmente hago, o el cine que veo, pero un cine que a mí me nutrió en la adolescencia. Entonces también que era como un tributo a ese cine más como el cine shampoo, un cine como descartable. Entonces escribir esas tramas también para mí era un modo de ponerlas en valor, que quizás en otras obras nunca las puse en valor. Entonces no, quizás eso, esa fascinación por el cine e inevitablemente ser del interior. Digo, a mí ser del interior me constituye en todo lo que yo vine a Buenos Aires hace 25 años, pero hay algo que lo llevas en el ADN, que es ser de provincia. Hablando de los sueños y siguiendo con la obra, en una de las películas que narrás, que creo que trabajaba Nicolas Cage, y no me acuerdo la actriz cuál era. ¿Cómo? Peggy Sue era el personaje, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, Peggy Sue era el personaje. Sí, ahí el sueño que se narra, o la insomniación que tiene porque se desmaya, una cosa así, es como que resuelve en el sueño una problemática que luego va a trasladar a la vida. Sí. O sea, que es una de las formas del sueño. El sueño como lugar o espacio de la vida para poder desarrollar lo que luego se va a dar en la vida. Y luego los personajes, o sea, tanto la chica como el hermano, sienten qué es lo que desean de la vida. Es decir, si realmente continúo así porque me quejo, o rompo con eso. En tu caso personal, cuando has venido de Córdoba a Buenos Aires, ¿qué cosa de los dos
ideas, de la idea de Gonzalo o de Diana, está en vos. Sí. No, creo que uno es parte un poco de todos los personajes que uno hace y también de los que uno amó, digo, de Peggy Sue. Cuando me parece lindo lo que hablas del sueño de la película de Coppola, esa película menor, digo, de un personaje que tiene en el sueño la posibilidad de resolver. Parece que hay algo donde quizás lo que hay en mí es que uno que está en los personajes que uno tiene que salir de la imposibilidad o de algo que te dice de la afuera que no vas a poder hacer, o de cierta que no. Digo, querer ser escritor o querer hacer cine, a veces en ciertos ámbitos, en ese momento, en los 80, en la provincia, era como ser astronauta, digo, el no era algo fácil, digo, era como, el no vas a poder, o esta cosa de por qué el vecino va a escribir una novela o va a hacer, si es mi vecino, digo, ¿por qué? Entonces digo, el no uno lo tiene, uno lo tuve, y yo creo que lo tuve muchas veces, y quizás lo que tienen los personajes es como ir más allá del no, ir más allá, en el caso de Peggy Sue, de la película, era ir más allá de lo posible. Digo, hay una zona la fantasía es una fantasía hasta que uno la concreta, y cuando la concreta también nunca tiene la dimensión de la fantasía. Digo, yo cuando era muy chico soñaba con hacer películas, todo. Después todo el camino que tuvo con hacer películas y todo fue tan complejo que no tuvo esa calidad, esa cualidad radiante que tenía quizás en lo que había imaginado. Es decir, que una idea sin voluntad y sin ganas de trabajar es difícil que se plante. ¿No? Para una idea sin voluntad que la impulse, que la mueve, es solo una idea. Digo, estamos rodeados de gente que tiene excelentes ideas y que no las lleva a cabo. Yo escucho permanentemente gente que dice, a mí me pasa, yo a veces doy talleres de escritura, o gente que me dice, bueno, cuando tenga tiempo voy a escribir. Y eso es una falacia, digo, el tiempo, o sea, la escritura nunca sucede más que de una manera impuesta. Uno impone la escritura, porque inclusive ahora con los medios que hay, todo tiende a ser muy disperso, entonces es una imposición es que sentarse a escribir. Digo, eso me parece que si el deseo es tan fuerte o la idea es tan potente, tiene que ser tan potente para poder vencer todo lo que la distrae. Hace unos años decías en una entrevista que te cuesta definirte como escritor, pero también te cuesta definirte como director de cine, cuando te preguntan la actividad que haces, y lo que te resulta inevitable es pensar que soy alguien que escribe casi cotidianamente. Sí. ¿Te sigue pasando eso? Sí, sigue pasando, aunque hay periodos donde no escribo, hay periodos, digo, ahora estoy escribiendo, digo, pero hay periodos donde la escritura se repliega o cuesta más, y me doy cuenta en lo anímico, que estoy un poco más perdido, me siento, a mí la escritura me ordena, digo, es como tener un plan literario, sea una novela, sea una obra de teatro, incluso de un guión, es algo que te ordena como un lapso de días, te da como secuencialidad de alguna manera. Claro. Me pasa también cuando sigo un libro, cuando estoy leyendo algo, bueno, es una compañía también. Y también la escritura es como algo que uno va desenmadejando, digo, al principio, por eso es algo muy embrionario, y a medida que se va escribiendo y van pasando los días, uno va entendiendo más la materia que está escribiendo. Entonces me parece que eso, que sí, me considero alguien que más como un obrero de la escritura, que cada tanto escribe más que un escritor. Estamos conversando con Santiago Loza. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos para esta noche, Sin embargo, del poeta Mario Dobri, en la voz de Vanina Tallini. En un minutito más volvemos. Termina aquí un tiempo que ya ha sido, un tiempo que he vivido y ya no es, un tiempo que el tiempo ha consumido, buscando los caminos de mi ser,
un tiempo que el tiempo del olvido retrajo a los recuerdos del ayer, aquel ayer que fue luz y destino, que transité guiado por mi fe. Sin embargo yo tengo una esperanza, sin embargo yo guardo un firme anhelo, sin embargo mis días y mis cielos han de alumbrar de nuevo otras mañanas. Sin embargo mi corazón rebosa de amores y aventuras siempre nuevas. Hay más en mí que todo lo que he dado, hay más en mí que fluye pero goza. Sin embargo, sin embargo yo tengo una esperanza, sin embargo yo guardo un firme anhelo, sin embargo mis días y mis cielos han de alumbrar de nuevo otras mañanas. Sin embargo mi corazón rebosa de amores y aventuras siempre nuevas. Hay más en mí que todo lo que he dado, hay más en mí que fluye pero goza. Sin embargo, sin Era, sin embargo, canción del poeta Mario Dobri en la voz de Vanina Tallini, que compartimos en esta noche de Letras y Corcheas, mientras seguimos conversando con Santiago Loza. Recién hablabas de cómo te veías como escritor y de ese obrero de la escritura que te consideras. Tenés tres sectores o tres rubros, podríamos llamarlo, distintos, que uno tiene que ver con la narrativa, el otro con la dramaturgia y el otro con el cine, del cual no solo sos el director de tus películas, sino sos su propio guionista. ¿Cómo decidís, cuando te viene esa idea de la que hablabas en un comienzo, cómo es el proceso de decir, bueno, la voy a escribir para esto, para lo otro o para lo tercero? ¿Cómo haces para decidirte en eso? ¿Cómo es el proceso? Por lo general porque el cine implica mucho más dinero oneroso, es un proceso más entonces siempre que aparece cierta idea, uno analiza con un productor. Yo por suerte tengo productores, o sea, analizo con los productores, con la gente que me va, antes de empezar a desarrollarla. Entonces, primero el cine está mucho más intermediado. El teatro por lo general también tiene que ver con que conozco por lo menos la gente que lo va a estrenar. Entonces siempre aparece, también tiene algo colectivo. Digo, que a mí me gusta, tengo esta cosa más de trabajo solitario, pero me gusta lo colectivo, y el teatro, eso, siempre sé quién puede estrenarlo, aunque cambie la actriz o el actor o el elenco, por lo menos hay hipótesis de estreno. Y trabajo para el escenario, digo, para un acto más de comunicación más directa que no tiene el público. Y quizás la escritura, lo narrativo, o la escritura que no es para otros soportes, es como un plan secreto. Yo eso digo, bueno, es como algo que voy escribiendo y va trabajando, y veo que no lo comento mucho porque hasta que no está con el editor, el que edita la novela, hasta que no es un libro no sé qué es. Es un texto que uno va trabajando y puliendo e insistiendo, y bueno, en un momento... por suerte uno puede publicar, pero si no, son esos textos que son de... Eso para mí es como si fuera un pacto secreto, el de la escritura, que no va a parar al cine ni al teatro. Es decir, que en el ámbito literario tiene esos tres caminos donde
realmente el cine como la obra teatral, requieren primero o del pedido para poder ser llevada a cabo, porque muchas veces muchos autores teatrales incluso han sido actores y han desarrollado sus propias obras. Hablando de Shakespeare, por ejemplo, escribía sus obras, pero él las actuaba también, o sea, era su teatro, ¿no? ¿Es el mismo caso tuyo? ¿Te gusta o te gustaría actuar en tus obras? No, o sea, actuar no. En algún momento hubo como una suerte de performance donde hice como leía, había como una lectura, entonces estaba presente, pero me ponía muy nervioso. No, me gusta, inclusive me gusta como que otros directoras y directores hayan hecho como mis textos, porque yo tengo distancia para sentirlos como algo ajeno. Pero no siento, me parece que hay algo que sí, que creo que tiene la actuación, de que cuando escribo teatro, el teatro es muy físico. Entonces, cuando escribo teatro, el teatro está ocurriendo en mi cuerpo a medida que lo escribo. Y si ocurre en mi cuerpo, digo, como si siento, lo leo mucho en voz alta. Ahora hay una aplicación de Word que te lee en voz, digo, lo escucho, es medio robótica, pero lo escucho y camino, son palabras, en teatro definitivamente son palabras para ser dichas en un espacio. Entonces, si a mí me resulta imposible decir ciertas palabras, no le puedo exigir a una actriz o actor que diga esas palabras, entonces las pruebo. Pero sí siento también que en el teatro, a diferencia del cine, el peso de la palabra es mucho mayor en el cine, o el trabajo más minucioso con el lenguaje es mayor en el teatro o en la narrativa que en el cine. La escritura para cine es una escritura mucho más pragmática y donde uno trabaja para la película y va a desaparecer esa escritura. Yo siento que el teatro, por supuesto, tiene una carga literaria que el cine no tiene, o que yo a veces trato, por ejemplo, en Malambo traté de poner esa voz en off, yo trato de conjugar algo literario, pero no siempre el cine acepta lo literario. No cabe duda que en Malambo, como director, tuviste que ocupar otra función que no la de literato, y eso lleva a traslucir en imágenes lo que tu pensamiento quiere. ¿Era esa tu idea del desarrollo del baile y de las circunstancias del bailador, en este caso el malambista? En realidad, digo, lo de Malambo tiene mucho de documental, digo, no, es como es un híbrido entre el documental y la ficción. Digo, por un lado, nosotros en ese momento el equipo acompañó al campeonato real, digo, y al entrenamiento real del bailarín, sin saber qué iba a pasar. Entonces había zonas de guión, había zonas que estaban pautadas y zonas que no estaban pautadas de material. Entonces eso es entonces no sabíamos todo lo que iba a ocurrir, pero al mismo tiempo estaba muy pautado y había bastante intervención de la realidad desde la ficción. Sí. Habla vos. En los textos, vos decís, y vas trabajándolos según los tipos de sectores de obra que vas a hacer. ¿Cómo sos en el proceso? Una vez que terminaste de escribir, reescribís mucho, volvés a leerlos, se los das a leer a alguien. ¿Cómo es tu proceso una vez que está el texto terminado? Siempre se los doy a leer a alguien, digo, siempre tengo como desde una amiga que tengo, que es mi montajista de cine, que es mi mejor amiga, lee los materiales, o tengo amigos, sí, también tengo amigos y gente que me corrige mucho. Tengo muchas, o sea, yo puedo hacer muchas cosas porque tengo mucha gente que colabora conmigo, digo, tengo gente que me sostiene todo el tiempo por todos lados, entonces, y hay mucha, o sea, me corrigen bastante. Soy un poco perezoso para la reescritura, pero hago una reescritura. De la primera casa, la editora me propuso, hay una poeta que se llama Gabriela Franco, que fue la editora que me propuso hacer una reescritura con ella de la novela. Entonces con Gabriela yo reescribí, como siguiéndola un poco las propuestas de ella, reescribí la novela. Entonces, también eso fue como un trabajo, pero es decir, cuando uno lo hace, hay para mí fue como un aprendizaje, digo, como que me pagaran
eso lo propuso la editorial de Tusquets, me propuso trabajar con ella. Entonces, a veces lo hago, a veces me pongo perezoso, es según para qué, digo, ahora eso te contaba, estoy escribiendo como una serie que va a salir por WhatsApp, ahora en Uruguay está saliendo y ahora en Argentina, como una suerte de teatro por WhatsApp. Bueno, y había algo, es como un diario, y hay algo de mi impronta más seca y dura, escribir y mandar, y hacer unas mínimas correcciones y mandar, y no que tenga porque tiene que ver con la urgencia. Son según los materiales, digo, por eso. Cuando te entrevisté la primera vez, hace ya como 3 años, acababas de publicar tu primera novela, y me contabas que había sido todo un gran desafío para vos escribir la novela. ¿Qué cambió en vos ahora que publicaste la segunda novela, a la hora de tener que escribirla? No, lo que cambió a mí es como... cambió como que sé que tengo la paciencia para escribir, digo, son novelas cortas, todo, pero para mí me demandan una paciencia y un compromiso que, bueno, ahora sé que lo puedo llegar a tener. Yo tiendo a soltar más los materiales, entonces siento eso. Pero no es que me da más seguridad, digo, cuando me meto con otra novela vuelvo a sentirme inseguro. Hay algo de recomienzo permanente, quizás con más experiencia, pero como me sigue desafiando por la forma, digo, la escritura me sigue generando preguntas, me sigo sintiendo muy aprendiz. Cuando yo decía lo del escritor, digo, que yo no me siento escritor, es porque siento que al escritor se le pide que opine. Bueno, ahora hay mucha opinión sobre la coyuntura, sobre lo que está pasando. O sea, a veces al escritor se le pide una serie de opiniones, todo, y yo no, me siento más aprendiz en eso. Digo, no tengo mucha opinión sobre mucho, digo, solamente puedo construir estas pequeñas ficciones y sentir que me manejo bien o que puedo entender esos mundos. No, a veces en el gran mundo me pierdo absolutamente. O sea que en el plano literario uno diferencia entre la obra casi exigida y la obra que uno escribe porque sí. Yo me hacía acordar a Gabriel García Márquez cuando escribía 100 años de soledad. Era una obra que la hacía porque sí, porque era lo que quería llevar y no tenía siquiera en ese momento un editor. Cosa que ocurre bastante al revés cuando uno se profesionaliza en el trabajo literario. ¿Es así como pensás vos? Sí, no me gusta esto que vos decís del porque sí, digo, quizás uno siempre, digo, creo que todo el proceso de escritura uno tiene la fantasía, o yo lo tengo, de decir, bueno, ojalá que eso se publique, pero lo hago porque tengo ganas, nadie me está pagando, digo, al principio surge como una autoimposición, digo, me lo propongo y lo voy haciendo y a mis tiempos, es casi como un compromiso, es como si uno fuera, yo siento que soy mi propia pyme y que me doy trabajo y me exijo entonces un trabajo y voy, pero a la vez hay algo que está bueno que decís, que a mí me costó mucho la idea de pensar como en lo profesional, también en el cine. En eso yo creo que tengo como un sentimiento muy amateur en eso, como de la escritura porque es una necesidad y bueno, y además se ha vuelto, a través de los años, se ha vuelto mi forma de vida, digo, mi forma de ganarme la vida, pero parte de una necesidad y de un juego. Y en eso siento que es amateur, digo, cuando yo no sienta que hay juego y necesidad, realmente me cuesta mucho. Las pocas veces que hice algo solamente por algo económico, la pasé muy mal. Entonces no trato de que haya, aún estando lo económico, de que haya de que aparezca en mí la necesidad de contar ese mundo y el juego permanente. Y la posibilidad de y el juego que implica que podés ganar o equivocarte o el error. Estamos conversando con Santiago Loza. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos.
Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. No es novedad si te digo que el mundo turismo, que los aviones, que los transportes fluviales, terrestres fueron los que más sufrieron esta cuarentena, lo que más sufrieron la llegada del COVID-19. Sin embargo, empresas como Flybondi siguen trabajando, siguen pensando ideas para volver a volar, siguen pensando en los protocolos de sanidad, siguen trabajando para que, una vez que los aviones vuelvan a recorrer el territorio argentino, los pasajeros puedan volar lo más seguro posible. Hace muy poco te había contado que la gente de Flybondi había sacado los nuevos Ultraflex, ¿no? Boletos flexibles para que vos los puedas acomodar de acorde a tu agenda. Pero la gran preocupación que hoy tiene Flybondi es si el gobierno va a habilitar, va a seguir permitiendo que opere el aeropuerto del Palomar. Esto es imprescindible para los chicos de Flybondi porque de esta manera ellos ya pueden focalizar sus estrategias a futuro. Pero los chicos de Flybondi siguen esperando todavía que el gobierno les diga si sigue o no operativo el aeropuerto del Palomar. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Sol de sales el desierto, soroche de espesa bruma, junto a la noche creciendo. La tristeza se le apuna
labrador del salitral, cosechador sin descanso. El frío de la mañana le teje un infierno blanco. Desde la agreste comarca Escuchábamos Infierno Blanco en la versión del dúo Lucy y Silvia Reyes. Vamos a seguir conversando con Santiago Loza, nuestro invitado de hoy. Antes te preguntaba si reescribías tus textos. ¿Los relees tiempo después o una vez que ya los terminaste, se filman o se presentan en algún teatro o se publican, ya no los volvés a retomar? En realidad no releo mucho, tampoco veo mucho las películas que hice. En el teatro hay algo, el teatro es muy social, entonces es muy social y las actrices, los actores, sobre todo son demandantes, quieren saber qué es lo que a uno le parece. Entonces, a veces voy a las funciones, pero las obras se están haciendo en otras partes. Por suerte se hicieron como en otras partes del mundo. Entonces, no sé, el año pasado me tocó estar en Estados Unidos y fui a ver una versión de una obra. Digo, eso cada tanto es lindo, pero yo siento que mi trabajo está terminado, digo, que no tengo mucho para aportar más que aplaudir como otra persona y acompañar y todo. Sí, no es que sienta placer en releer, digo, prefiero poner a leer cualquier material menos algo propio, no. Y tampoco tengo una mirada de juicio, no de juicio, no me arrepiento de lo que escribí. Soy soy bastante compasivo con quien fui en aquel momento que escribía. Entonces no lo frecuento, pero tampoco me hostigo con lo malo, lo mal que escribía o lo que fuera. No, te lo pregunto porque hace unas semanas estábamos hablando con un dramaturgo español, con Eduardo Viladés, y él decía que constantemente retomaba sus textos viejos y los volvía a actualizar porque veía que esa persona que era en ese momento es diferente a la persona del momento actual, y creía que esa nueva persona le podía agregar cosas al texto y lo cambiaba y salía una nueva versión de la misma obra que con la visión del dramaturgo de años después. Sí, me parece que está buenísimo y admiro eso. A mí me pasa que me aburro del que fui. Yo no tengo como... a veces leo textos y no sé cómo entrarle, digo, no es lo que escribiría ahora. Me parece que esos mundos que se arman, como si se hubieran clausurado. Digo, admiro a esa gente que puede insistir sobre lo hecho. A mí me pasa que los materiales siento que terminaron y me expulsan. Sobre todo muchas obras de teatro, digo, se han hecho muchos años y yo siento que no tengo derecho, ya hicieron un camino como si no me pertenecieran tanto para seguirles entrando. O sea, es una vida ya vivida. Es una vida de eso, sí, como algo que ya viví. Yo soy muy poco nostálgico, digo, no tengo mucha nostalgia. Entonces digo, bueno, eso estuvo, se hizo, tendrá sus razones de haberse hecho. Y sí me parece, y a veces veo obras la obra, uno va a un estreno de algo que se escribió hace 6 años, y digo, bueno, está bien, sí, supongo, no sé, no hay mucho, pero no tengo nostalgia eso, no sé si lo haría, tampoco estoy seguro de que hoy haría mejor las cosas que hace 15 años o 20, porque es como una idea de progreso que yo no tengo mucho esa idea. Entonces digo, quizás no quiera meter mano porque quizás no sea mejor que el que escribía hace 15 años. Claro, es preferible encarar una obra nueva, un trabajo nuevo, sea de cualquier tipo, porque en cierta forma lo ubica uno en el momento que está viviendo. Por supuesto. Ya lo vivió, ¿no? Por supuesto. A mí me pasa así. ¿No? Sí, me pasa así. Respeto y admiro eso, lo que contabas de él, esa gente que tiene esa curiosidad por la obra hecha.
yo no siento, no le doy en el presente tanta importancia a la obra hecha como para volver porque hay como una idea de perfección, algo que a mí no me... yo creo en lo imperfecto, en que eso quedó así. Yo, escuchándote, hay un aspecto de la obra literaria que muchos literatos o escritores vuelven nuevamente sobre el contenido de la misma, en las obras que tienen que ver lo más cercano posible a la poesía, ¿no? Como la poesía sería como la elevación literaria mayor, porque uno escribe porque sí, y nada más que porque sí. Entonces uno vuelve a la historia de lo escrito, cosa que, por ejemplo, Borges lo decía continuamente. Él volvía nuevamente a su obra porque encontraba que había algo más que le fascinaba en el tránsito de la vida. O sea que la obra era una continuidad, la obra poética, era una continuidad vívida hasta con el mismo tema. ¿Cómo te llevas con la poesía vos? La poesía, mira, me pasa, no soy un lector cotidiano de poesía. Cuando leo lo disfruto mucho. Le tengo como mucho respeto y mucho miedo, digo, mis incursiones con la poesía han sido muy tímidos, muy expandidos, no, me gusta mucho, me conmueve cierta poesía a veces, pero no, sí, no me le animo, me parece como, yo creo que es una instancia a la que por suerte, no es que yo crea en el progreso, pero como si hay una instancia superadora va a ser la poesía, digo, si hay algo que más adelante me gustaría acceder es a la poesía. Todavía siento que no actuó suficientemente en mi persona o lo estoy intentando, a veces lo intento, me arrepiento, guardo, y eso, pero disfruto mucho leyendo, escuchando poesía, aunque no soy, a veces agarro otros materiales, digo, no, también te demanda un estado, y no siempre estoy en estado poético, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué te pasa cuando contás que a algunos estrenos vas, a alguna de tus obras vas, por lo menos las que están acá en Argentina y en el resto del mundo es más difícil? ¿Qué te pasa cuando ves tu obra que escuchaste a través del Word o leyendo la voz puesta en escena? ¿Qué te pasa cuando ves eso? Pasa de todo, generalmente está intermediado, digo, como eso, es muy social el teatro, como digo, muy social, está intermediado por los nervios de ese día, porque ese día, viste, tenés que, generalmente son los estrenos son de mucha exposición, social, entonces digo, es muy difícil concentrarte, entonces, me pasa como que algunas obras disfruto más, y me concedo y la puedo escuchar como y disfrutar, otras veces no disfruto, a veces estoy de acuerdo con ciertas elecciones que se han hecho, otras veces no, pero siempre acompaño, digo, me parece que el esfuerzo que llevó esa gente en llevar adelante una obra, me parece heroico, entonces yo solo acompaño, digo, no me siento capacitado ni para hacer devoluciones, ni para, digo, acompaño casi. Después lo que voy sintiendo como nervios y procesos internos en ese momento. No, te lo preguntaba desde otro punto de vista, de cómo lo sentías vos viendo tu texto ahí. O sea, sí. no de la sensación del estreno. Tito Cosa decía que él no quería y no iba nunca a los estrenos porque sentía que podía mejorarle algo más a la obra, que tenía que cambiarle algo más, que lo veía así, entonces prefería decir, bueno, esto ya se terminó, lo entregué, que lo hagan ellos y que tome vida propia, pero no sentir la tortura esa de pensar que podías agregarle cosas. A mí eso no me pasa, digo, es como lo mismo, cuando la obra está en escena, es como no se me ocurre que otra cosa, jamás se me ocurre que podría haberle hecho otra cosa, porque me parece mucho más poderoso lo que veo en escena, me guste o no, tiene un poder, y a mí ya no se me ocurre la escritura, ahí me vuelvo espectador, digo, yo me vuelvo espectador incluso de lo que alguna vez hice. No se me ocurre absolutamente nada. No. Aparte del campo del lenguaje literario, ¿te gusta el lenguaje de la danza? Me encanta.
Sí, me encanta la danza y la música. Me gusta lo que no tiene, y por eso la poesía, lo que prescinde del relato. Yo trabajo mucho sobre el relato, y por eso mismo me gusta el arte que prescinde del relato, que solamente es forma, movimiento, belleza, sin estar anclado en el relato. Eso me parece... no todos los espectáculos de danza, pero muchas veces que veo danza me parece como algo que no sé, como algo que no tiene que ver con, que claro, que la palabra, a donde la palabra no accede, donde empieza a suceder otra, donde aparece la fuerza del movimiento, de la belleza sin poder dominar. Sí, a mí me encanta, yo disfruto mucho, y es otra zona de disfrute. ¿Fue eso lo que dejaste plasmado en Malambo? Claro, sí. Lo de Malambo hay algo donde me parece que hay como un supongo como un éxtasis o una libertad que tiene la persona que baila, que el escritor o la gente que trabaja desde la palabra no creo que tiene. Es otra cosa, no la tiene. Uh-huh. Hace tiempo escribí unas letras para un espectáculo junto con Julieta Venegas. Entonces escribimos como juntos unas letras que ella cantaba. Y para mí escribir esas canciones es como que te ocupa otra zona del cerebro, te ocupa es otra cosa. Lo que supongo que también pasa con la poesía, es como otra cosa que no es entender la lógica como la lógica que tiene el relato, que puede tener un relato. Tanto Estamos la poesía disculpame. Nos piden un corte ahora. Estamos conversando con Santiago Loza. Vamos a escuchar el último tema que tenemos para esta noche preparado. Ahora no, del poeta Mario Dobri en la voz de Silvia Reyes. En un momento más volvemos. Fecunda os gritos do seu sangue e alto em silêncio à beira do grito chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não, agora não. Na encruzilhada de nossos destinos povoam-se as horas de vagas lembranças, 3 noites de velhos sermões perdidos. Agora não, agora não, agora não. Cantarei como os ventos olhando as sombras, o despojo nascido de un amor insecto, nada. Escuchábamos Ahora no, del poeta Mario Dobri en la voz de Silvia Reyes en esta noche de Letras y Corcheas, que nos acompaña Santiago Loza. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Nuevo proyecto de cine, televisión, radio? Más allá del que contaste de esta serie que está por WhatsApp en Uruguay. No, bueno, ahora es un tiempo raro. Se vuelve a emitir una serie que se hizo en televisión pública hace unos años. Por esta situación vuelve a emitirse los martes y miércoles, que se llama 12 Casas. Entonces, bueno, acompañando un poco la movida esa de volverse a emitir. Y después, es un momento raro. Yo estaba por viajar a un estreno de una obra en España, en Madrid. Y bueno, empezó la situación de pandemia, se suspendió, se postergó, y estoy con un proyecto de película, de largo, pero también está un poco, bueno, como viendo qué va, como tratando de entender qué va a pasar y cuáles van a ser las formas de producción. Entonces también estaba en teatro con otros proyectos que ahora todo quedó un poco paralizado o en suspenso. Entonces estoy ahora con esto, se llama, con una propuesta de un productor uruguayo que se llama Amor de Cuarentena, que lo hacen, son como
como una suerte de mensajes que van llegando a través de 20 días y que cada persona a través de WhatsApp elige quién te dice esos mensajes, elegís el emisor de esos mensajes. Son pruebas, digo, eso se va a hacer en Argentina, creo que arranca en un par de semanas. Pero son, y con eso como buscando la vuelta a distintos soportes, digo, como uno le está buscando la vuelta, por lo menos hasta que sea habitual, o que vuelva a ser habitual lo presencial, eso, cada vez hay más como ideas de encontrar la vuelta, sobre todo para las actrices y actores que han quedado sin trabajo en este tiempo, que realmente lo del teatro ha sido muy violento para la gente que está trabajando, no puede seguir trabajando. Entonces eso, por ahora, en estos experimentos. Y después sí, también tengo como esas escrituras más privadas que espero que desencadenen en alguna publicación en algún momento, pero es algo, son de mucho, eso, de largo aliento. Voy ahí escribiendo un poco por día. Siguiendo la literatura de los dos libros que estuve leyendo, en el segundo, volviendo a los sueños, había un sueño ahí que vos planteaste de Gonzalo que duerme en un sótano y que luego tiene toda una ensoñación que me costó a mí entenderla y la tuve que leer 2 o 3 veces respecto a Julián, el dueño, respecto a las circunstancias que movían el sentido de familia, del padre. Me hacía acordar un poco, salvando las cosas que decían cada uno, a la obra de Hamlet, ¿no? Donde el personaje no sabe si le está hablando algo que es una realidad o es una ensoñación. ¿Hubo algo de eso cuando estabas desarrollando esa parte del cuento que lo llama El sótano, el capítulo ese? Pienso ahora, digo, no sé si me acuerdo tanto de cómo fue ese momento, pero sí me pasaba que quizás en ese capítulo el personaje siente que la persona con la cual trabaja probablemente sea su padre o haya cierta afiliación. Y creo que lo que decís de Hamlet es atinado, digo, parece como una figura fantasmática, una figura de fantasma, como la paternidad como una figura que viene viene de una manera no clara. Y quizás lo que tenga que ver es como este personaje que empieza a ver entender sus vínculos familiares como como estas familias más hechas a pesar de sus quebraduras o a pesar de sus, ¿cómo se dice? Sí, de sus mutilaciones, familias más como, quizás el personaje se empieza a entender como su dinámica familiar como mucho más, de una zona más rota que la convención, por llamarlo de alguna manera. Entonces quizás, sí, pienso eso, que quizás, no lo había pensado lo de Hamlet, pero es lindo pensar que el padre aparece como esa figura fantasmal que siempre va a estar presente ahí para hablarnos, bueno, en el sótano, en el lugar de la oscuridad. El cine. El sótano, que es el cine, digo, también, por supuesto. Y el cine también. Por eso para mí el cine tiene algo muy paternal y maternal, digo, algo como un espacio de útero, el cine. Digo, que lo estamos perdiendo en este tiempo, digo, pero estar sentado al lado de gente que no conoces, viendo una luz que está proyectada solamente en silencio, hay algo muy cobijador, hay algo muy entrañable en el sentido es como un espacio. Me pasaba, mi padre venía de viaje a Buenos Aires por trabajo, era oficinista, y venía y se quedaba 2 días e iba al cine. Después me fui enterando que muchos viajeros en el mundo, cuando están de paso en una ciudad, van al cine a pasar las horas después del trabajo. Y creo que porque el cine siempre es un lugar seguro. Digo, también supongo que para la gente que es creyente, los templos son un lugar seguro. Bueno, para la gente que no tiene una creencia religiosa, el cine es una suerte de religión al cual se siente seguro en ese espacio. Digo, como
tenés una duración, un tiempo, y tenés una fantasía ahí de la que sos parte. Era parecido también antiguamente a Platón, que miraba en la cueva las imágenes que pasaban de afuera, que es una especie de cine de sombras, pero era un cine, al fin y al cabo, Platón estaba inventando el cinematógrafo. Ahora con lo de la pandemia lo vamos a tener que reeditar, ¿no? Nos queda la ventana, no nada. Hace un ratito decías que la última novela lo veías como una obra cinematográfica también. ¿Lo pensaste en llevarla al cine? No sé si dije algo así, pero no se me aparece. No, que estaba vinculada, que la novela hablaba del cine, que tomaba el cine como una de sus el amor del cine, pero no, claramente no se me apareció como película, okay. Se me ocurre. La novela anterior, El hombre que duerme a mi lado, hubo como unos intentos de un productor que quería hacer la película. A mí no me interesaba dirigirla, pero podía acompañar eso y no se concretó, por ahora no se concretó. Pero la última no la sentía, incluso cuando escribo narrativa trato de que, después no sale porque a la gente se le ocurre que pueda haber una película ahí, pero que no se pueda filmar, que haya algo, mismo en el teatro, hay cierta interioridad que tienen esos personajes, que me parece que el cine en eso es muy cruel. Digo, la cámara toma lo que toma, el exterior, toma la materia. En cambio, el teatro o la narrativa pueden desarrollar una interioridad que no se filma. Digo, son impresiones o sensaciones que es muy difícil que se filme. Durante mucho tiempo escribiste cuentos. Escribiste ahora, tus últimos 2 trabajos narrativos son novelas. Sí. ¿Te dan ganas de volver al cuento? ¿Estás escribiendo? Sí, me dan ganas como de hacer como ficciones cortas, sí, me dan ganas de probar. ¿Qué es eso? Me dan ganas de muchas cosas, me dan ganas de seguir escribiendo canciones, me dan ganas, digo, me parece que sí, para mí es muy vital estar relacionado con eso es lo que les decía, ¿no? Estar relacionado con la escritura. Entonces, todo lo que aprendí, en un momento yo escribí unos guiones para dibujos animados. Entonces digo, eso fue lindo, como escribir para dibujos animados, me da ganas de probar a escribir literatura infantil. Digo, uno tiene ganas, digo, después también está mi parte donde yo tengo que vivir de lo que hago, entonces también un poco a lo que hablaba Mario, yo voy combinando a veces lo que quiero con lo que me sostiene, entonces a veces uno va conjugando. Digo. También acepto trabajos donde también me desafían cosas nuevas. En el casting de la película, trabajaste vos, me imagino, ¿no? Sí, vos. Si digo por la elección de Gaspar Joffre, ¿no? Sí. Como personaje central, que además todos los personajes tienen el nombre real. Sí. ¿Por qué elegiste, por ejemplo, a Gaspar y no a Pablo? Sí. Pablo Lugones. En realidad, cuando surgió esto, cuando surgió el proyecto, que era con Diego Dukovsky, que es el productor, de hacer una película sobre Malambo, empecé a ir a observar clases de Malambo, y vi varias clases, y bailarines que estaban entrenando, y me pasó que, en realidad yo tomo algo que la película, algo que es real, que lo vi a Gaspar no era tan joven como otros bailarines, como si hubiera algo vulnerado en Gaspar. Él estaba volviendo a bailar, después de unos años de parate, y yo sentí que el Malambo tenía algo de una postura tan, no sé, tan como si fuera, tan sin vulnerabilidad, tan macho, tan bueno, que Gaspar tenía algo como más roto, que me parecía que tenía como su cara marcada, como algo, y generalmente a mí me interesan personajes que están vulnerados, o que se sienten vulnerables, o que se sienten frágiles, un poco corridos. Y me parecía interesante que era un bailarín que había dejado de bailar y que en un momento donde la edad ya no lo acompañaba, iba hacia el baile. Eso me parecía
Quizás por eso lo elegí, por esa condición. Te digo porque a mí me pareció una elección encantadora. Me parece, el libro tiene una presencia humana muy interesante y muy vulnerable, sí, en todo el desarrollo de lo que se va. Había una obra española de Saura, si no me equivoco, flamenco, que también, muestra esas cadencias, esos requiebres que exige el baile flamenco, que en cierta forma no se imposta, pero tiene mucho el malambo. Sí. Al fin y al cabo es una danza que viene del Perú, todos creemos que viene de la Argentina, y no es así. Por eso vino bajando, y hay varias formas de malambo. En el caso tuyo, llevaste a cabo el malambo sureño, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Vos sentiste que podías traslucir en el baile lo que sentía adentro Gaspar? ¿Gaspar? Yo creo que lo intenté. Digo, no sé si la película lo logra, pero lo intenta. Yo quería hacer una película donde hubiese como algo contagioso con el movimiento, que la película misma fuera un movimiento continuo y que hubiese algo emocional y contagioso en ese taconeo insistente. Digo, me parece, a mí me gustó, hubo una coreógrafa que me dijo que no le interesaba mucho el malambo, pero que lo que le interesaba el malambo era el zapateo, eran como pies que golpeaban sobre un presente. Eso me pareció que era lindo, digo, como si hubiera algo insistente y de instaurar un presente y en eso ser muy pleno. Entonces me parece que yo intuía, él no era de mucho hablar, pero yo intuía que él tenía esa especie de plenitud en el baile. Entonces y en el movimiento, digo, yo no soy una persona que haga mucho entrenamiento, no hago nada, muy poco entrenamiento físico y todo, pero digo, entender la necesidad del movimiento. Digo que para mí, entonces el cine era una película que el personaje y la cámara tenían que estar como en movimiento permanente. Digo, algo de eso. Santiago Loza, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Fue un placer haber podido conversar con vos sobre tu obra y esperemos pronto poder tener alguna obra, película o libro nuevo para leer. Pero muchas gracias, muy amable, un gusto estar con ustedes esta noche. Buenas noches, gracias por todo, Santiago. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze. Nos vemos la próxima semana. Chao. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.